Días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada del podcast de Somos el Humo. Mi nombre es Sebastián Abarca Marín. Es un placer estar aquí el día de hoy y hoy estoy acompañado de mis compañeros Karen María Romero Castro, Luis Andrés Loaiza Lescano y Emma Espinosa Grijalva. Bueno, el día de hoy vamos a estar abarcando una temática principal que va a ser la identidad humanista y para esto mi compañera Karen va a hacer una pequeña introducción al respecto de todo el tema. Entonces, Karen. Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dijo mi compañero Sebastián. Bueno, en el podcast anterior que me estuvo acompañando nuestra compañera María José, pues ella presentó un poco lo que sería el director, entonces yo creo que ya todos lo conocemos, Don Johnny Vázquez. Y bueno, quiero empezar con él porque él siempre nos ha, digamos, desde el año pasado que ingresamos al Colegio Humanístico, como lo primero que nos dijo fue como que si bien ya estábamos aquí, ya teníamos esta camisa, no significaba que fuéramos como estudiantes del colegio humanístico. Entonces, para abarcar este tema, yo siento que es importante recalcar esto de que no por tener la camisa significa que ya somos parte de. Porque si bien estamos estudiando acá, también tenemos que rescatar eso del nombre del colegio que es humanístico. Por lo tanto, debemos empezar a hablar también del humanismo. Entonces, porque yo tengo la camisa, no significa que sea una persona humanista. Entonces, pues si bien vamos a ir como abarcando diferentes temas que nos van a llevar como al final a lo que queremos llegar con lo que es ser un estudiante del colegio, quería empezar con esto de que, bueno, vamos a entrar con diferentes cualidades que vamos a ir desarrollando, ya sea mejorar las que debemos de mejorar o desarrollar las que ya son como humanistas, por así decirlo, y vamos a ir desarrollándonos ya sea como individualmente y también como personas colectivamente, digamos, como nuestro desarrollo integral. Entonces, a partir de entonces, les doy la palabra a mis compañeros para empezar a hablar del tema. Pero vamos a empezar a responder un poquito unas preguntas que nosotros planteamos desde un inicio, que la primera de estas sería, ¿qué es una identidad humanista? Entonces, no sé quién quiere hablar primero, quién quiere dar su concepto de la identidad humanista. Identidad humanista, bueno, una buena pregunta, ¿verdad? Sinceramente para mí, el año pasado era un poco difícil poder reconocer esa definición todavía, pero ya ha pasado como un año y medio, ¿no? Y sí, digamos que a lo que entiendo y a lo que he sentido, ser humanista no es solamente, como lo decía mi compañera Karen, que es un título o una camisa, es más que todo como el conjunto de valores que nos crea y nos desarrolla como personas. El ser humanista significa tener criterio también, saber cómo analizar las situaciones que enfrentamos o analizar situaciones y problemáticas que afectan a otras personas. Asimismo, también ser humanista significa tener, bueno, como lo dije anteriormente, valores como el ser solidario, el ser responsable, respetuoso con los demás. Y por último, también me gustaría mencionar que ser humanista significa algo muy importante, que es ser humano. O sea, reconocer que no somos perfectos y que podemos equivocarnos muchas veces. Y entonces por ahí va mi definición de ser humanista. Muy cierto, Luis. Vos, Karen, no sé si querés brindarnos un poquito de tu opinión. A ver, siento que es algo como muy complicado en la sociedad que estamos decir que uno es una persona como humanista. Y aquí también entra como la importancia de este colegio que le abre las puertas a uno para poder expandirse en esta área. Entonces yo diría que ser una persona humanista es también, digamos, no pensar solo como en uno mismo, sino también pensar como a la hora de tomar decisiones, que va a ser como una decisión colectiva que pueda afectar muchas personas, no solo como a uno. Entonces no es solo como decir, mira, esto me favorece, entonces voy a elegir esto, sino también como ver a qué, digamos, a cuáles consecuencias nos está llevando también esa decisión. Entonces siento que también ser humanista es saber cómo tomar decisiones y como decía mi compañero Luis, también va de la mano con lo de la responsabilidad y siento que también ser parte del colegio humanista y ser una persona, digamos, con una identidad humanista, también siento que va de la mano también con lo que sería lo de esto de desarrollarse como persona y aprender mucho como lo de la independencia también, digamos, ser como una persona independiente, porque digamos, sabemos que tenemos varios compañeros que vienen como de largo, sí, incluyéndome a mí, exacto. Entonces esta experiencia nos abre las puertas a lo que sería como enfrentarnos
como, si bien estamos en un aula, también nos ayuda como a enfrentarnos como a la realidad. Entonces ser humanista es ver como la vida real, por así decirlo. Entonces tampoco es como encerrarnos en una burbuja y decir como sí, hay que hacer las cosas buenas, porque tenemos ese criterio de bueno o malo, pero también es ser humanista, es ver como las cosas malas que están pasando para poder buscar como una solución respecto a eso. Bueno, a mí me gustaría agregar también que siento que eso se revuelve un poco en el punto de la empatía. Para ser una persona humanista hay que tener una empatía y un criterio propio, como vos decías, Luis, porque la empatía es aquello que nos genera este énfasis de conectarnos con las personas que están a nuestro alrededor, que están en nuestra sociedad y que sufren X o Y problemática. Y en base a esta empatía que nos permite ponernos en el lugar de las otras personas, poder generar nuestro propio criterio. Y al final siento que eso se revuelve mucho en el ser humanista. ¿Por qué? Porque hay que tener un balance entre ambas cosas. Porque la empatía me permite a mí sentarme a la par de una persona y, y decirte, mira, entiendo cómo te estás sintiendo ahorita mismo por esto que te está pasando. Entonces yo opino que deberías hacer eso y esto, otro. O le brindo ayuda de X o Y manera. ¿Por qué? Porque al final una persona humanista es una persona humana. Y un sentimiento humano es la empatía. Y la empatía es un sentimiento que se tiene que practicar con todas las personas que están a nuestro alrededor, porque vivimos en un planeta que tiene 7 billones de personas. Sí. Entonces es una cualidad que yo considero que es muy necesaria en la vida actual, ya que vivimos en un mundo que es muy insensibilizado con las problemáticas que ocurren alrededor. Y al final el colegio humanístico siento que viene un poquito a darnos como nutrir, por así decirlo, un poco más esta idea del humanismo, de practicar la empatía con los demás, de generar un criterio propio y de ver las cosas bajo nuestros valores y las cosas que hemos aprendido y analizarlas desde una manera lo más imparcial posible. A vos, Emma, ¿qué opinas vos? Para vos, ¿qué es la identidad humanista? Bueno, desde mi punto de vista, para mí ser humanista la palabra humanista ha sido como ver las cosas desde un punto realista, como lo han mencionado ustedes, y valores que han estado presentes en este concepto, de mi opinión, han ido de la mano de los que ustedes han mencionado, y entre ellos está la comunicación asertiva, igualmente la empatía y el pensamiento crítico, porque si bien está la misma palabra lo dice, humanista, ser humano, es poder tener esa conexión con los demás y con el mismo planeta, y tener ese pensamiento crítico de poder resolver situaciones al nivel humano de nosotros. Y eso me llamó mucho la atención lo que acabas de decir, porque digamos, dijiste como con el mundo entero, porque digamos, siento que nos hemos enfocado mucho también con las personas, pero a la hora de ver el perfil que tiene el colegio, también vemos la parte que sería como lo del medio ambiente y esas cosas que también, el ser humanista también es como ayudar al medio ambiente, porque al final y al cabo es el planeta en el que vivimos. Entonces me llamó mucho la atención eso que dices. Me pareció un muy buen punto el que mencionas, Karen. Ahora, siguiendo, el compañero Luis planteó algo interesante, y es que el humanístico no es simplemente un pasacolor de rosas que nos enseña únicamente a ser personas humanas, sino que como todo colegio, como toda institución en la que se dedica a aprender, al aprendizaje, hay ciertos desafíos que nosotros llegamos a presentar que nos dificultan el camino para continuar en nuestro aprendizaje de la mejor manera. Y por eso mismo es que el compañero Luis nos plantea la pregunta de cuáles son los mayores desafíos en los que nosotros, los estudiantes de un colegio humanístico, nos enfrentamos a la hora de realizar nuestros métodos de aprendizaje. Entonces, esta es la pregunta que vamos a debatir siguientemente. Ok, mayores desafíos en el colegio. Es una pregunta también un poco difícil de responder, ya que un año aquí hemos vivido un montón de experiencias dentro del cole también. Y bueno, principalmente para mí, uno de los mayores desafíos es el ritmo de trabajo académico que tiene el colegio. No es un secreto para nadie que también hay muchas materias, en todas las materias se dejan trabajos, investigaciones, trabajos en grupo. Y eso va de la mano de lo importante que es poder relacionarse con otras personas, ya porque al ser un desafío, es un desafío que no se puede afrontar uno solo. Por eso es muy importante poder crear esos lazos. Pero
Sí, para mí ese sería uno de los mayores desafíos. También para agregar un poquito que vos decís, Luis, es que acá ninguna materia es más importante que la otra. Exactamente, sí. Exacto. Todas tienen el mismo valor, son iguales de importantes y en todas se aprende algo y es por esto mismo que puede llegar a ser un poco muy pesado el Ujú. mantenerse el día con absolutamente todas las materias que tenemos acá. Bueno, de mi parte creo que no es un secreto para nadie que al ser yo una persona muy introvertida, uno de los obstáculos para mí estar en este colegio ha sido salir de mi zona de confort, porque he estado acostumbrada a tener yo solita o en un grupo exacto de personas, y estar en ese colegio me ha hecho tener que salir a socializarme con otras personas, con los trabajos en grupo, al igual que las presentaciones que hacemos, tener que agarrar esa confianza de poder hablar en público o asociarme con el resto de mis compañeros. Entonces, considero que es el salir de mi zona de confort ha sido uno de los desafíos aquí. Sí, y si bien los trabajos en grupo siento que es algo muy, muy importante que siempre ha fomentado el colegio, también es como un desafío a la vez porque, digamos, al final de eso se trata, porque, digamos, todos tenemos puntos de vista diferentes, entonces a veces no podemos como coordinar de la mejor manera. Y aquí cabe destacar también que va vinculado con lo que sería el liderazgo, que digamos, tuvimos hasta un campamento de liderazgo y todo junto con la Universidad de Costa Rica del Golfito, y siento que eso también nos ha como, el colegio también nos ha ayudado como a desarrollarnos en esta temática, y también con lo que decía Sebas anteriormente, lo de la empatía, porque para hacer trabajos en grupo también se tiene que tener como mucha empatía para entender lo que puede estar pasando un compañero, porque a veces hay muchos trabajos a la vez y tener un grupo, digamos, tener un trabajo en grupo puede ser como que, digamos, las personas estén muy estresadas también por los otros trabajos y ese trabajo tal vez no se puede desarrollar como tal vez como uno quiere, porque también tiene que entender digamos, los quehaceres que tienen las otras personas, no solo académicos, sino también como grupos personales y también extracurriculares y demás cosas. Entonces siento que sí es como un poco complicado a veces, pero el colegio nos da como las herramientas también como para poder desarrollarnos en este ámbito. Al final todo un poco como de la mano, porque si ustedes se pueden analizar un poquito el hecho de que todas las materias sean igual de importantes, que hay una carga académica bastante fuerte y que el colegio fomente mucho lo que son las actividades en grupo y que se nos enseñe a trabajar en grupo y a soltarnos un poco más, puede ser como a la compañera Emma que le causó un problema, y siento yo que el humanístico nosotros nos prepara justamente para, como estaba diciendo Karen en un principio, a enfrentarnos a la vida real, porque hay ciertas situaciones de la vida en las que uno se va a ver obligado a trabajar con personas que puede ser que no le agraden, hacer presentaciones frente a un conglomerado de personas muy inmenso, y al final, sí es cierto que ahorita mismo es una dificultad, a un futuro siento yo que nos va a preparar para ser unas personas más funcionales, para tener, perdón, una facilidad más grande a la hora de desempeñarnos como adultos, porque eso es a lo que vamos a hacer. Y sí es cierto que puede llegar a ser muy difícil la cara que estamos enfrentando ahorita. Yo considero, no sé si a ustedes les pasa igual, que es una recompensa bastante grande el sentimiento de gratificación que se siente cuando después de todas estas dificultades, después de todos los mil y un trabajos en grupos, solos, las investigaciones, llegar y ver que usted se sacó una buena nota, que usted ya pasó el semestre y que ya puede tener una tranquilidad momentánea, siento yo que convence un poco bastante todo lo que es esto. Ahora bien, el siguiente punto, me gustaría que la compañera Karen que nos preparó otra pequeña reflexión, que básicamente, como venimos diciendo, el colegio humanístico es más que simplemente estudiar, es más que solo sacarse una nota, no es sacarse una nota en un examen por pasar, no es estudiar por estudiar, sino que tiene un significado muchísimo más profundo que, bien, Karen nos va a explicar. Muy bien. Siento que también esto es como un punto muy conflictivo porque, digamos, desde el año pasado los profesores, desde que entramos al aula y empezamos con los semestrales, que siento que es como lo más difícil, porque es como llega un punto como al final del semestre y tal vez usted no tuvo como las mejores notas en los exámenes anteriores, entonces se siente como más presionado a la hora de realizar los exámenes. Entonces los profesores siempre nos han incluido en esto y quiero agradecerles un montón a los profesores, de hecho, por eso, porque siempre fue como, miren, Willas,
no importa si usted se saca un 60 o un 40, de los errores es donde usted más aprende, y no importa si usted se sacó una nota baja, pero si usted sabe que usted hizo como, dio lo mejor de sí para sacarse esa nota, al final eso es como lo que más vale, porque usted está aprendiendo, no, digamos, no se está memorizando solo la materia, sino que está aprendiendo realmente de ella. Ajá. Entonces, yo siento que, basándome en eso que siempre dicen los profes, el colegio humanístico, perdón, no es solo la visión de, digamos, somos buenos estudiantes, pero no se define solo como porque somos buenos estudiantes, porque sacan 100 en todas las materias, sino es más ir allá, y por eso yo siento que tiene esa palabra de no solo colegio, porque siento que si sería solo colegio sería lo de las notas, pero tiene humanístico a la par, perdón. Entonces, como ese sentimiento de que usted, si mientras esté dando lo mejor de sí, no importa como la nota que se esté sacando, pero si usted está dando todo y si usted realmente está aprendiendo, porque yo siento que en este colegio se aprende mucho, porque no se centra solo como en tirarle materia a los estudiantes, sino también se enfocan como en que el estudiante realmente está aprendiendo. Y a la hora de realizar los exámenes, hemos visto mucho que es más que todo como análisis, que realmente es lo que quiere como llevar al colegio. Entonces no es tanto como que vos llegues y te aprendas todo lo que decía en el libro, sino más es como llegar a la práctica de lo que aprendiste. Entonces, al final del día, si bien sí necesitas como una nota para poder pasar, obviamente, no es como que te vas a enfocar solo en eso, sino también como en el aprendizaje que tú estás obteniendo respecto a esto. Ahora bien, yo creo que con esto que llevamos hablando, estamos formando una bonita imagen de lo que es el colegio, y por eso mismo vamos a seguir con la siguiente pregunta. Esta pregunta es un poquito más orientada a todas aquellas personas que están interesadas en formar parte de esa comunidad humanista. Y es una pregunta que igualmente planteó nuestro compañero Luis, que es: ¿qué consejos le brindarían ustedes a una persona que está interesada en formar parte de esta institución? Entonces, no sé, ¿quién quiere comenzar? Bueno, me gustaría iniciar a mí. Consejos que se le puede dar a una persona. Me hubiera gustado que, bueno, cuando yo hice el proceso de admisión me dieran consejos de qué hacer, porque sinceramente cuando yo hice el proceso yo no conocía a nadie que estuviese aquí. Bueno, solamente mi prima que trabajó de unos años en el secretariado, pero solo hasta ahí, digamos, no tenía como ese contacto que tuvieron algunos compañeros con alguien que ya ha estado años anteriores aquí, como ejemplos, compañeros que tuvieron hermanos aquí, amigos o diferentes familiares. Ese no fue mi caso. Entonces, para mí fue un poco difícil, y también como esos nervios que uno siente al principio, ese miedo de, uy, no, ¿qué me puede esperar ahí adentro? Es algo que yo sufrí, pero ya para poder dar esos consejos que de mi parte son muy fundamentales para poder, no tanto como, ¿cómo lo puedo decir? Eh, no tanto como para, digamos, sobrevivir aquí, porque nada que ver, sino más que todo como para la preparación del proceso de admisión. Sería como, bueno, retomando el primer punto de ser humanista, es primero debe saber uno entenderse a uno mismo para poder entender a los demás, o sea, saber cuáles son mis cualidades, mis características, qué me gusta hacer, cuáles son mis necesidades, dónde soy bueno, dónde soy malo, que en realidad todo eso va de la mano. Puede ser que un estudiante sea bueno en estudios sociales y no tan bueno en mate, pero hay otro estudiante que digamos que es al contrario, es bueno en mate y no en estudios, y entonces eso es algo muy importante que se debe tomar en cuenta, que esto cae dentro más que todo como una familia, que se puede apoyar entre sí. También, digamos, de lo que dije anteriormente, es de soltarse de ese miedo, no estar nervioso, que sinceramente es una bonita experiencia que se puede vivir, tanto el proceso de admisión, que es un proceso que abarca como 6 meses, ¿verdad? Creo. Y es muy bonito, digamos, conocer a personas que están interesadas en entrar aquí, que son diferentes zonas, como mi compañera Karen, que es de San Vito. Yo soy de Paso Canoas, entonces aquí nomás tenemos compañeros de Puerto Jiménez y diferentes personas que y deciden sacar su tiempo para venir a participar aquí, y es algo que me parece que deben de aprovechar, sinceramente. Sería mi consejo, como aprovechar la oportunidad. Bueno, de mi parte diría que el compromiso, porque, bueno, lo digo por un caso que me pasó, que cuando entré aquí yo
ya formaba parte de una iglesia, pero en esa iglesia yo servía, en el sentido de tenía que hacer cronogramas y tenía que estar en todo en este asunto técnico de micrófonos y el resto, pero a la vez tenía que concentrarme en el proceso del colegio, porque era el primer año, no sabía cómo era, porque al igual que Luis, no tenía ningún familiar o amigo que ya haya pasado por el proceso del colegio. Y como tenía esas dos cosas encima, tanto el inicio de clases y yo no sabía cómo era este nuevo panorama no sabía qué me podía esperar y a la vez estaba muy concentrada en el otro papel que tenía ya afuera. Y a veces hay que tener ese compromiso tanto con el colegio, pero también tener compromiso con el resto de las cosas, ya sean personales o ya sociales, porque no puedo, por ejemplo, también un caso, creo que fue con baile, en uno de los talleres de expresión artística, habíamos acordado de realizar los domingos ensayos. Y hubo un domingo en el que a mí se me dificultó ir por razones personales, pero a mí me decían que yo tenía que tener ese compromiso porque yo había dicho que yo sí tenía que sí iba a poder ir al ensayo, pero yo no quería porque yo tenía que estudiar para los exámenes, pero me dijeron que yo tenía que tener compromiso en las dos cosas, tanto en lo académico como en lo que había acordado con el ensayo. Y también lo digo por casos que he escuchado de que dejan algo aparte y no se concentran en el colegio, entonces siento que el compromiso es algo esencial que todas las personas interesadas deberían de tomar en cuenta a la hora de querer empezar. Y también una búsqueda de balance, ¿no? Sí. Y bueno, yo como consejo, la verdad, siento que cada uno vive como la experiencia de estar en el colegio de una forma distinta, Sí. pero siento que tener como el equilibrio necesario como para poder decir, mira, voy a como a estar bien emocionalmente, académicamente, con la familia, es como realmente necesitas tener como un control, o no, digamos, no tanto como hacerlo tan robóticamente, pero digamos, tal vez como sí decir como que tal vez muchas veces vas a tener que sacrificar algunas cosas como para hacer otras. Entonces es importante también como que te equilibres en eso y mirar, decir como qué va como más importante y qué puedo dejar como para después. Porque siento que muchas veces uno a veces como que intenta como desaturarse de muchas cosas y digamos, cuando se vive como en mucha presión, intentas como hacer todas las cosas a la vez como para poder tener como un tiempo libre, pero al final si ves y haces todas las cosas a la vez y a veces te haces cosas que tal vez no precisas hacerlas en ese momento, no vas a tener libre después, sino que más bien vas a estar como estresada pensando en todo eso que se te va a seguir acumulando más. Entonces siento que también hay que tener como un equilibrio en eso. Y por otro lado, quisiera como decirles como a las personas que nos vayan a escuchar, a los oyentes, que no se comparen con otras personas. Sí. Porque siento que eso es muy importante, el no compararse. Porque muchas veces uno intenta como decir, bueno, es que la otra persona va como más adelante que yo, o que ya hizo las cosas y yo no las he hecho. Y muchas veces uno de eso lo que hace es que hacerlo a uno sentir mal. Pero digamos, es que cada persona lleva como su ritmo de vida y si bien, digamos, todas las personas tienen como diferentes responsabilidades, unas tienen más responsabilidades que otras, muchas veces dependiendo del área en que estemos, en familiar, en la casa y demás cosas. Entonces es necesario que usted no se compare con otras personas porque usted tiene una vida diferente a la de ellos. Entonces usted no sabe cómo puede estar pasando con esa persona y cómo hace como para llevar ese ritmo de vida y usted tal vez no lo pueda llevar porque son vidas totalmente diferentes. Y también es importante que usted no se compare como con usted mismo. ¿Y a esto qué me refiero? Que digamos muchas veces tenemos como la perspectiva de que yo quiero ser como tal persona, digamos, como que yo quiero ser así y asá. Entonces, cuando no lo estamos logrando, tal vez no es que nos estemos comparando con otra persona, sino que nos estamos comparando con nosotros mismos, pero digamos con la persona que queremos ser y no llegamos a ser. Pero nos tenemos que enfocar en cómo estamos ahorita antes de pensar en nosotros en un futuro.
porque digamos, tenemos que ir como en paso a paso para poder desarrollarnos integralmente, para llegar a ser esa persona si nosotros realmente queremos serlo, pero no enfocarnos en que ahorita no lo estamos logrando, sino que es todo un proceso como para llegar hasta eso. Entonces, pues ese sería mi consejo. Ese punto que decís me parece muy interesante, ya que, como lo hemos mencionado, el colegio se encarga, bueno, o nos ayuda a obtener las herramientas para poder desarrollar eso que vos decís, esa criticidad para poder reconocerse a uno mismo y saber qué puede y qué no puede hacer. Bueno, para finalizar un poquito, mi consejo va un poco más mezclado con una anécdota, pero para cerrarlo un poquito, mi consejo es el siguiente. Para toda persona que esté interesada o que nada más le dijeron que, mira, está este colegio, el humanístico, es muy bueno, nada pierden. Mi ¿No? consejo es que nada pierden con simplemente venir a darse una vuelta al Puertas Abiertas. Porque, bueno, resulta que yo, antes de entrar al humanístico, por allá del 2022, Sí. a mediados de 2022, qué sé yo, como en junio, yo no tenía ni la más mínima idea de que el humanístico existía. Yo era feliz en mi CTP, iba a estudiar turismo, iba a hacer lo que sea. Pero resulta que una amistad llega y me dice, mira, existe este colegio, el humanístico, va a haber un Puertas Abiertas, bájale a ver, es una muy buena oportunidad. Y yo no tenía nada que hacer, era una oportunidad para no tener que ir a clases, entonces yo dije, está bien, vamos. Y vinimos acá y la actividad de Puertas Abiertas es una actividad que ilustra mucho cómo es el humanístico, porque nos dan un pequeño resumen de lo que es cada una de las materias y las cosas que hacen únicas a este colegio con respecto a todos los demás de la zona. Y justamente eso fue lo que yo dije, mira, esto está interesante, puede ser que no esté tan mal. Y continué en el proceso, apliqué para el examen y gracias a Dios pasé y gracias a Dios me encuentro aquí el día de hoy. Pero si ustedes le preguntan a mi yo de hace 2 años y medio que si el humanístico, ¿qué le parece? Me hubiera dicho, ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque no era una posibilidad que se me pasase por la cabeza. Pero a veces en la vida todo pasa por algo. A veces en la vida hay cosas que le vienen a uno de rebote, que uno no se espera y que uno no arriesga nada el intentarlo. Y a veces ese intento puede tener una recompensa que va a ser muchísimo mejor que el simplemente haberse quedado. Aparte de que eso puede ocasionar a veces el ¿qué hubiera pasado si hubiera aplicado Sí, para el examen? arrepentimiento. Exactamente. Y yo creo que es algo que puede ser un arrepentimiento muy grande para cualquier persona que no toma la oportunidad. ¿Por qué? Porque nada se pierde con hacer el intento de entrar a un humanístico. Y yo creo que si bien es cierto que es complicado, tiene mayores recompensas que dificultades para sobrellevar. Entonces, ese sería mi consejo. Ahora bien, esto va relacionado para todas las personas que estén interesadas en entrar en el colegio. Y este punto lo va a conversar mi compañera Emma. Cómo son el perfil de entrada para entrar acá a esta institución y el perfil de salida. ¿A qué se refiere con esto? ¿Cómo se espera que salga o cómo se espera que sea un egresado del colegio humanístico? Entonces, Emma, te doy la palabra. Bueno, mi punto iba más orientado a cómo realmente éramos nosotros antes de ingresar al colegio y cómo ha sido ese proceso de nosotros para poder llegar al final y realmente vernos hacia atrás y ver las diferencias que ha provocado en todo el cambio y el proceso. Si bien desde un inicio, de lo personal, diría que desde un punto de vista, cuando uno entra al colegio, uno, en lo personal, yo no sabía realmente qué es lo que buscaba el colegio, qué tenía que tener yo para poder entrar al colegio. Tenía que ser inteligente, tenía que tener las mejores notas, o si tenía que tener alguna conducta o algo. Y ahí es donde a veces me pongo a analizar porque me he topado con estudiantes de otros colegios que me han comentado que quieren entrar a Luma, pero no saben exactamente qué es lo que va a pedir el Luma o si es exigente de lo que uno tiene que realmente tener en ese perfil de entrada para uno necesariamente entrar. Pero yo realmente lo considero que es como más personal de cada persona porque sí, cada uno es diferente y su proceso va a ser diferente y su entrada va a ser diferente y su salida también. Y luego planteo ya en el perfil de salida
cómo nos ha cambiado el colegio tanto, o sea, como yo ya lo he mencionado, cuando yo inicié en el colegio se me hacía pésimo las presentaciones, o sea, las detestaba, no me parecían para nada, pero yo sabía que en un futuro las iba a necesitaba esa experiencia porque yo sabía que en la universidad me iban a pedir eso, entonces se me hace, la verdad, bastante increíble y gratificante esa oportunidad que nos ofrece el colegio de formarnos para un futuro. Y también lo que decía Emma va de la mano que por qué se le llama el colegio humanístico, digamos, por qué es preuniversitario. Y es porque exactamente por eso, porque nos da las herramientas y nos prepara totalmente como para poder llegar a la universidad. Ahora bien, Luis, me parece que tienes una pregunta más que querías hacernos a nosotros. Puedes planteárnosla. Bueno, realmente la pregunta sería como, ¿cuál es la perspectiva que nosotros tenemos en el asunto de que cómo el colegio nos ha cambiado la visión? Bueno, como la criticidad o la visión, sí, para poder ver el mundo. No sé qué piensan ustedes, cómo el colegio ha desarrollado o cambiado su punto de vista en base a situaciones que pasan en la sociedad actualmente. Bueno, yo creo que, cada quien tiene su manera de criarse, ¿verdad? Cada quien le enseña los valores, sus creencias de una manera diferente. Y eso es un punto de inicio que va a ser diferente para todos. Pero en el colegio me parece a mí que lo que se nos ha ilustrado más que nada es a esto mismo que venimos hablando de ser empáticos y tener un juicio propio. ¿Por qué? Porque a veces los valores, lo que uno considera correcto, llega hasta cierto punto. Porque hay situaciones que por más que uno trate de afrontarlas con lo que su mamá le enseñó, a veces es como complicado mantener su base firme frente a esas cosas que vienen y tratan de derrumbarla porque uno nunca se puede llegar a dimensionar cómo es la realidad del mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en un lugar que tal vez hace un poquito difícil esto de estar interconectado con todo aquello que está sucediendo, con todas estas injusticias, con todos estos hechos que hacen que uno sienta como cierto dolor por la propia empatía que uno siente. Y es gracias al colegio que nos brinda esta oportunidad de aprender sobre estos hechos, de conocer que tan siquiera pasan y de que es algo muy importante y es algo que es un problema muy grande en tanto nuestro país como en el mundo entero, y que como personas es importante que nosotros tengamos una opinión, que formemos nuestro propio criterio al respecto, ya que somos los seres humanos que habitamos este planeta, somos nosotros los encargados de que este planeta esté en el mejor estado posible, somos las generaciones del futuro los que se van a encargar de mejorar lo que ya se tiene ahorita mismo, y por eso mismo considero que el humanístico es una herramienta sumamente importante que debería de ser replicado, que debería ser enseñado en todos los lugares para que las personas tengamos una base lo suficientemente fuerte como para afrontar todo aquello que puede ser que nos pase o que pase a nuestro alrededor y poder interceder en ello o por lo menos formar una opinión al respecto y evitar que eso pase alrededor de nosotros o con nosotros mismos. Sí. Agregando a lo que estás diciendo, bueno, ya experiencia personal, yo creo que ustedes van a opinar lo mismo. Una pieza fundamental que nos ayuda a desarrollar eso que decís en el colegio, en el UMA, son los cursos de profundización, donde abarcamos diferentes temas que vive la sociedad actualmente. Y sinceramente yo pienso que ese fue como el impulsor que me ayudó a mí a comprender o conocer qué pasaba en, digamos, ejemplo, el proyecto de investigación que hicimos para el curso de Derechos Humanos, donde abarcamos situaciones que pueden afrontar o viven países subdesarrollados, por así decirlo. En mi caso, yo creo que trabajé con mi compañera Karen, investigamos sobre Haití y cómo vive la población de allá. Otro curso que también me llamó mucho la atención y fue algo que mencionó Karen al principio, que era cómo nos relacionamos con el ambiente. Y tenemos un curso también sobre eso, para poder como comprender y saber cuáles son las afectaciones que crea el ser humano y cuáles son las soluciones que podemos proponer para bueno, solucionar ese problema. Y sinceramente yo pienso que eso es también vuelve al colegio importante, más que todo por esos cursos que hay, que son los que, como decían ustedes, son los que nos preparan para la universidad, que son muy importantes y desarrollan esa criticidad para poder comprender las situaciones que podemos afrontar en un futuro. Y bueno, tomando con base lo que estás diciendo, sabemos que la Universidad Nacional se divide como en tres, que sería investigación, extensión y la Docencia. docencia.
Y pues siento que el colegio también trata como de hacer como lo mismo, Sí. hasta cierto modo. Entonces siento que la investigación por parte del colegio es de, digamos, de gran experiencia para nosotros, no solo como para saber respecto a cómo va a ser la universidad hacer una investigación, sino también como para, pues, investigar, como Nutrirse de dice, información. nutrirse de información, y no solo centrarnos como en las aulas, sino como salir hasta la población para poder verlo como lo que están viviendo estas personas, como nosotros mismos, verlo con nuestros propios ojos y también como, digamos, eso también genera como la empatía de poder sentir que nosotros también lo estamos viviendo. Porque, por ejemplo, recuerdo que como estaba mencionando, en un curso de profundización habíamos hecho una investigación sobre las dificultades que vive el cantón de Corredores para brindarles las herramientas necesarias a la población, a las personas con discapacidad. Y habíamos salido a las calles a hacer esta encuesta y habíamos entrevistado a personas con una discapacidad y pues nos contaron como su propia vivencia y cómo había sido como difícil a vivir como en una zona alejada digamos, como de las infraestructuras que se tiene como en San José y así, que puede ser muy diferente acá. Y entonces nos comentaban como qué tan difícil había sido para ellos por enfrentarse como enfrentar sus vidas a como está ahorita y cómo era para conseguir trabajo o viajar en un transporte. Entonces nos contaban como las dificultades que pasaban en su día a día, porque no era como que era solo como una vez en cuando, sino era diariamente, a 24/7. Y entonces eso también siento yo que al compañero y yo que estábamos entrevistando a esa persona, yo siento que sí pudimos sentir como la necesidad y el dolor que vivía como en su día a día al poder, digamos, al no poder trabajar como en algo que le generara bastante dinero como para poder transportarse y que los de transporte no tuvieran como las herramientas para poder viajar en un transporte público y que muchas veces había sido como sufrir como esta discriminación por parte de la población y como de otros factores externos que tal vez se vayan como de la mano de uno, por ejemplo, infraestructura y los transportes y demás. Entonces siento que cómo influye y cómo es la perspectiva de nosotros a partir del colegio, es también eso que nos brinda como las herramientas para poder nosotros hacer esas investigaciones, para poder conocer respecto a esos temas. Y no, digamos, es que, por ejemplo, desde una perspectiva como de una persona que no salía como de la casa y que no sé, como una persona, sinceramente, que ve como muchas noticias, pero a veces que la veía era como verlo como desde otro plano, que no era como yo que los estaba viviendo, ¿me entienden? Entonces sí sabía que pasaban muchas cosas graves en el país, pero tal vez no era como consciente de ello, sino que sabía, pero no era como que, Dios, sí, está pasando en Costa Rica, digamos, está pasando aquí donde yo vivo. Entonces no era como que yo lo sintiera porque no me estaba pasando a mí, pero cuando llegué al cole fue como que el colegio me abrió los ojos y me dijo, Karen, pero esta es la sociedad en la que estás viviendo. Entonces siento que eso es lo que hace como el colegio humanista, de poder investigar respecto a estos temas y también poder como sentirlos como propio a pesar de que tal vez uno está pasando como por esas dificultades. Me gustaría, bueno, me gustaría agregar que algo que se puede agregar a esas ramas que mencionas es la parte artística, que también se promueve mucho aquí en el cole. Bueno, de mi parte, voy de la mano de lo que menciona Karen y también Luis, pero aparte de las investigaciones, también están los cursos que nos ayudan a analizar y a tener ese pensamiento crítico, y en esto tomo una palabra que mencionó un profesor un día de estos, que un colegio humanista no es humanista si no habla, si no analiza lo que está sucediendo realmente en nuestro país o en la humanidad. Y a mí me abrió mucho la mente esas palabras, porque es cierto, hay casos en donde los profesores traen a la mesa situaciones de la vida real que uno en la casa solo los ve en la televisión o los escucha y uno de aquí a allá. O sea, no los vuelve a pensar, y cuando realmente se toma esos temas en clase y se empiezan a analizar a profundidad, uno dice, pucha, qué duro, porque está pasando de verdad y usted está presente en esa situación. Entonces,
siento que aparte de las investigaciones que nos llevan ya a verlo cara a cara con las personas, también ese análisis es fundamental. Ahora bien, finalizando un poquito, vamos a abarcar lo que vendría siendo la última pregunta del podcast del día de hoy. Es una pregunta bastante interesante y yo creo que todos tienen una opinión diferente o difieren al menos un poquito, porque esta pregunta es, ¿se necesita una identidad humanista para entrar a un colegio humanístico? Entonces, no sé quién quiere comenzar. A mí me gustaría comenzar. Y es que siento que esto puede ser como muy conflictivo, porque si bien Sí. sabemos que el colegio, como mencionaba Emma, tiene un perfil de entrada, que uno a veces se siente como presionado a tener que cumplirlo, como mira, me gusta el análisis, sí, me gusta el análisis, ¿te gusta la filosofía? Más o menos, entonces como que uno va evaluando como eso y uno dice, bueno, tengo bastantes cualidades que puede ser parte de un colegio humanista, entonces sí, voy a hacer la admisión. Pero digamos, a veces tal vez hay personas que tal vez no sientan como eso, o tal vez no se conozcan tanto como a sí mismos, como tú mencionabas, que puede ser algo como un consejo de conocerse a uno mismo, entonces no saben si realmente tienen como esas cualidades o no las tienen. Y yo siento que, digamos, todos tenemos una formación distinta y uno no sabe como el ámbito o en qué forma se formó uno, valga la redundancia. Entonces puede ser como que la persona tal vez no tuvo como las oportunidades como de poder generar como esos valores en su vida. Y eso no es como que haga una persona mala, entonces, o poco humanista, sino que yo siento que podría más bien decir, bueno, voy a entrar a este colegio porque siento que me puede ayudar, puede hacerme como una mejor persona. Entonces yo siento que creemos mucho que tenemos que ser como de cierto modo para ser una buena persona o ser humanistas, perdón, pero no pensamos que durante el transcurso de los años, bueno, de los 2 años que vamos a vivir aquí, el colegio nos va a brindar las herramientas como si no tenemos esas cualidades, ir formándolas en nuestra vida, que yo siento que también eso es lo importante, porque digamos, yo siento que el colegio no quiere que uno sea como, ya venga y sea humanista de una vez, sino también él planea, digamos, para eso nos da las herramientas para uno serlo. Entonces, ese sería como el perfil de salida también. Entonces, no es como que uno ya tenga que venir y ser así de una cierta manera, sino que el colegio te va a decir, bueno, aquí estamos, aquí están tus herramientas, tú puedes expandirte como persona acá y tú puedes aprender a ser parte de esta sociedad. Entonces siento que realmente no se necesita, o como en esos términos, no se necesita ser como humanista para poder entrar acá, porque para eso se te van a brindar las herramientas y por eso puedes desarrollarte en ese espacio que va a ser como totalmente diferente. Bueno, con lo que mencionas me parece muy correcto, sinceramente estoy de acuerdo. Para mí, aunque puede sonar como muy, uy, ¿cómo que no? Pero para mí no es necesario ser humanista, porque como decís vos, el colegio es un proceso que nos transforma como personas. Así que, digamos, para mí, sinceramente, lo que hay que tener es ese compromiso, como mencionó Emma, también como algo que mencionaba Don Johnny en el capítulo anterior, que era ese compromiso a sí mismo, o sea, que uno querer por uno mismo estar aquí, es algo muy importante que se debe tomar en cuenta, ya que, digamos, puede ser que una persona de otro colegio, otra institución cualquiera, no conozca el término que es ser humanista. Y entonces puede ser como un poco contradictorio porque, uy, voy a entrar al colegio humanista, pero no sé qué es ser humanista. Entonces yo creo que mejor no voy a poder entrar ahí. Y para mí no es lo correcto, porque como decías vos, es un proceso de transformación. Y es muy importante tomar en cuenta eso también. Bueno, mi punto va igual en la línea de los dos. No considero que sea realmente necesario tener un perfil humanista antes de entrar, porque como lo plantea Karen, el colegio te va a dar las herramientas para poder pasar ese proceso. Entonces, sí considero, al igual, como lo dije al inicio, ese compromiso que uno debe tener con el colegio y esa iniciativa de uno mismo querer estar en el colegio. Bueno, para finalizar, honestamente, concuerdo con todos, no es necesario tener una identidad humanista para entrar a un colegio humanístico. Sin embargo, yo considero que lo único que verdaderamente se necesita para entrar a una institución como esta es tener
empatía y estar abierto al cambio. ¿Por qué? Porque es un colegio, es una institución que te va a forzar a cambiar la manera de ser. ¿Por qué? Porque son cosas bueno, la manera de aprendizaje que se desarrolla acá es completamente diferente a cualquier otro colegio de la zona. Es una manera completamente nueva en muchos aspectos. Y al final del día tu pensamiento, cómo vienes y cómo vas a salir, va a terminar siendo cambiado. Y es muchísimo más fácil estar abierto a, ok, acá tengo que hacer las cosas diferentes, acá tengo que hacer diferente, porque acá me van a enseñar cosas diferentes. Y el ser empático, ¿por qué? Porque para ser una persona humanista hay que tener empatía. Y esta misma empatía es el punto principal, es la primera cosa que hace que nazca una identidad humanista. Entonces es justamente eso lo que yo considero que vendría siendo lo único que verdaderamente se necesita para entrar a este colegio. Y con eso vamos a cerrar lo que vendría siendo el segundo capítulo del podcast. Espero que todos ustedes hayan disfrutado tanto esa plática como yo, que tengan un muy bonito día y que las personas que nos están escuchando o viendo, que también tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche y que simplemente tomen lo que se habló aquí como más prefieran, como más les sirva y que al final del día les sirva para aprender algo nuevo, para entretenerse, para lo que sea, pero que lo disfruten. Muchísimas gracias a todos. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.